Hola a todos, vamos a dar inicio con la teoría correspondiente a la fisiología del aparato respiratorio. Esta presentación constituye solo una guía de estudio, los contenidos deben ser abordados con el libro para profundizar los temas dados en esta presentación. El aparato respiratorio, dentro de sus funciones, contribuye con la homeostasis o el equilibrio del medio interno al intervenir en el intercambio gaseoso, en la entrada de oxígeno y salida de dióxido de carbono y el intercambio entre el aire atmosférico, la sangre y la célula de los tejidos. Como otra función importante, también contribuye a ajustar el pH de los líquidos corporales y mantenerlos dentro de los valores normales. Funciones del aparato respiratorio: interviene en el intercambio gaseoso, ayuda a regular el pH sanguíneo, como hemos mencionado anteriormente, y se le suman funciones que tienen que ver con el filtrado del aire inspirado, producción de sonidos, excretar pequeñas cantidades de agua y calor, y contener receptores para el sentido del olfato. Las partes del aparato respiratorio las vamos a dividir en una zona alta y zona baja. Vamos a tener nariz, faringe, laringe, tráquea, bronquios y pulmones. Estas vías aéreas superiores va a estar conformada por la nariz, la faringe y la laringe, y las vías aéreas inferiores por la tráquea, bronquios, bronquiolos, pulmones derecho e izquierdo. Dentro de lo que es la fisiología respiratoria, el aire va a entrar, va a penetrar por los orificios nasales donde se calienta y libera impurezas. La boca va a ser la encargada de la emisión de la voz. Ese aire va a pasar por las fosas nasales, la boca hasta la faringe, hacia los pulmones. La laringe es un órgano que está situado entre la faringe y la tráquea, y ese aire va a pasar hacia los pulmones y se va a ramificar en los bronquios. Los pulmones son órganos básicos del aparato respiratorio, consta de los bronquiolos, que son las ramificaciones que se encuentran en el interior del pulmón. Vamos a interiorizarnos ahora sobre la mecánica respiratoria correspondiente a la inspiración y expiración. El ingreso del aire en los pulmones corresponde al proceso de inspiración y ocurre lo siguiente: el aire entra por las fosas nasales, los músculos del tórax se abren, los pulmones se expanden y el diafragma se contrae y baja. Durante la salida del aire, los músculos del tórax se relajan, los pulmones se contraen y el diafragma se relaja, sube y vuelve a su ubicación natural. Este intercambio de aire se va a dar gracias a la diferencia de presión que existe entre la atmósfera y la presión que hay en los pulmones. La presión atmosférica es de 760 milímetros de mercurio y durante la inspiración se permite ese intercambio de aire gracias a que la presión presente en los pulmones es menor que la presión atmosférica. Esto se explica físicamente a través de una ley denominada ley de Boyle. Vamos a recordar que tanto el oxígeno como el dióxido de carbono son gases. Y la presión de un gas en un compartimiento cerrado, en este caso los pulmones, es inversamente proporcional al volumen del recipiente que lo contiene a una temperatura constante. ¿Qué quiere decir? Que si la presión aumenta, que en este caso es la presión atmosférica, el volumen va a disminuir y va a permitir esa entrada de oxígeno. El volumen es inversamente proporcional a la presión, lo cual va a permitir, si la presión aumenta, el volumen disminuye, y si el volumen disminuye, la presión aumenta. Durante la expiración pasa lo contrario. La presión que hay en los pulmones es mayor a la presión atmosférica, lo cual va a permitir la salida
de aire de los pulmones. La expulsión del aire también depende del gradiente de presión, pero en este caso en la dirección opuesta. La presión en los pulmones es mayor que la presión atmosférica, lo cual va a permitir que esto sea un proceso de expiración normal de manera pasiva porque no involucra contracciones musculares, sino que es el resultado del retroceso elástico de la pared del tórax y de los pulmones. Dentro de lo que es el proceso de intercambio gaseoso, la respiración, vamos a tener la ventilación pulmonar, la respiración externa y la respiración interna. La ventilación pulmonar va a estar dada por la inspiración y expiración, el intercambio de gases entre la atmósfera y los alvéolos pulmonares que lo hemos explicado anteriormente. La respiración externa se va a dar entre los capilares sistémicos, que son los capilares del cuerpo, y los capilares pulmonares. Y la respiración interna va a estar dada en relación al intercambio entre los capilares sistémicos y las células tisulares. La ventilación pulmonar o respiración es el flujo hacia adentro del aire y la expiración el flujo de aire hacia afuera. Durante la ventilación pulmonar, el aire va a fluir entre la atmósfera y los alvéolos gracias a la diferencia de presión presentes al momento de la ventilación. Esa velocidad de flujo aéreo y el esfuerzo necesario para que se produzca la ventilación va a depender de otros factores como ser la tensión superficial de los alvéolos, recordando que los alvéolos son células presentes en los pulmones y es ahí el lugar donde se produce el intercambio gaseoso, la distensibilidad de los pulmones y la resistencia de las vías aéreas. Hay componentes importantes, órganos y músculos importantes que intervienen en la respiración, que es el diafragma y los músculos intercostales, que van a permitir la expansión de la caja torácica y de los pulmones. Los cambios de presión durante la ventilación pulmonar vamos a tener como protagonistas a lo que es la presión intrapleural, que es la presión existente entre las dos capas de la pleura, que como pueden ver en la imagen, la pleura es una capa que recubre los pulmones protegiéndolo a los mismos. Y la presión alveolar está relacionada con la presión dentro de los pulmones. Aquí tenemos una imagen de lo que ocurre durante la inspiración y la expiración para que quede comprendido lo que responde a la ventilación pulmonar. Los volúmenes aéreos de aire que se intercambia durante la respiración y la frecuencia de estas se miden con un aparato denominado espirómetro. La frecuencia respiratoria normal en un adulto es en promedio 12 respiraciones por minuto. Si ustedes se toman el tiempo y pueden controlar las veces que respiran de manera normal en un minuto, van a poder controlar que aproximadamente sean 12 veces. Vamos a tener un volumen denominado volumen corriente, que es la cantidad de aire que se moviliza en cada respiración y corresponde a 500 mililitros de aire. Y la ventilación minuto resulta del producto de la frecuencia respiratoria y el volumen corriente y corresponde a 6 litros por minuto. Con respecto a la respiración externa o pulmonar, es el intercambio de gases entre la sangre que circula por los capilares sistémicos y la que circula por los capilares pulmonares. Esta respiración externa o pulmonar se va a dar a través de la membrana respiratoria. Durante este proceso, ¿qué es lo que va a ocurrir? La sangre capilar pulmonar va a obtener oxígeno y va a perder dióxido de carbono.
Ese oxígeno va a ser transportado hasta dicha membrana a través de los eritrocitos o glóbulos rojos, como lo hemos visto oportunamente en la teoría de sangre. Con respecto a la respiración interna o tisular, es el intercambio de gases entre la sangre en los capilares sistémicos y las células tisulares. Como pueden ver en la imagen, ya los glóbulos rojos ricos en oxígeno han llegado a las células tisulares para dejar y nutrir de oxígeno a las mismas y recoger el dióxido de carbono para que puedan seguir su curso hacia el intercambio gaseoso. Aquí podemos ver lo que ocurre en lo que corresponde a la circulación menor, en la cual se va a producir ese intercambio gaseoso por diferencia de presiones a nivel de los alvéolos y se va a poder nutrir a las células, a los capilares sistémicos de sangre oxigenada. La diferencia de presión parcial de los gases, la superficie disponible para el intercambio gaseoso, la distancia de difusión, el peso molecular y la solubilidad de gases son acontecimientos que ocurren durante la respiración externa e interna. Vamos a recordar que el intercambio gaseoso responde y se conoce con el término de hematosis. Se produce entre el aire de los alvéolos pulmonares y la sangre venosa que pasa a ser arterial por fijación del oxígeno y eliminación del dióxido de carbono. Ese intercambio gaseoso se va a dar a nivel de las células alveolares presentes en los pulmones y vamos a tener células de dos tipos. Las células alveolares o neumocitos tipo 1, que es el lugar donde se produce el intercambio gaseoso, y los neumocitos tipo 2, que van a cumplir la función de secretar líquido alveolar denominado surfactante. La cooperación del aparato circulatorio y el aparato respiratorio están estrechamente relacionados en esta función, ya que es el corazón el que va a bombear esa sangre oxigenada a todo el cuerpo y a través de sus compartimientos va a permitir que la sangre carboxigenada pueda llegar a los pulmones para su correcto intercambio. Para ir terminando esta presentación, vamos a recordar que la regulación de la respiración se lleva a cabo gracias a mecanismos que regulan la actividad respiratoria de acuerdo a las necesidades metabólicas. Y estos mecanismos están comandados por un grupo de neuronas en el sistema nervioso central. Más específicamente, en lo que es el bulbo y la protuberancia, se encuentra el centro respiratorio, que es quien regula la actividad respiratoria a través del sistema nervioso central. Espero que esta presentación haya sido de su agrado y vamos a compartir las dudas e inquietudes en las clases presenciales.